Ahí no sé si Pamela va a grabar. La Sí, buenas grabación y la tardes. transcripción. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Buenas Buenas tardes. Ahí tardes a está, todos. Ahí ahí vi inicié la que... grabación. Bueno, bueno, vamos a dar comienzo a este pequeño webinario, pequeño gran webinario. Mi nombre es Matías Becerra, yo soy el director de la diplomatura y de la maestría de agronegocios de la Universidad Blas Pascal. Bienvenidos a todos. Estamos con el magíster Gonzalo Augusto. Gonzalo Augusto es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, él es magíster en Agronegocios por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba y también es docente en la diplomatura y en la maestría de la Universidad Blas Pascal. Yo tengo el honor de compartir responsabilidades con su tarea de docente. Yo no soy docente, pero bueno, yo estoy para colaborar con los docentes y para tratar de aportar lo que pueda. También se desempeñó como docente de la Universidad Siglo XXI, investigador en el IERAL de la Fundación Mediterránea y adscripto a cátedras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El título del webinario de hoy es Actualidad y futuro de la producción agrícola. Gonzalo nos va a hacer una presentación en donde yo voy a meter algunos bocadillos, más que bocadillos, preguntas. Espero no molestar mucho. Si molesto mucho me avisan, no tengo ningún problema. Me gusta preguntar. Y vamos a tener aproximadamente unos 45 minutos, porque tenemos 45, 46 filminas, quiere decir, vamos a tratar de cumplirlas a todas, pero dentro de 45 minutos vamos a hacer un corte para las preguntas que tengan todos ustedes, así que vayan anotando. Y 15 minutos de preguntas y finalizamos en 1 hora reloj. Gonzalo, si querés poner tu presentación y te acompañamos yo con el mate desde acá y con preguntas. Me faltó el mate a mí también. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mati, por la presentación y bienvenidos a todos los que se están sumando a este webinario y bueno, que aquellos que lo vean en diferido que también lo puedan aprovechar. Yo les voy a compartir ahora pantalla, así vamos viendo la presentación, a ver si ahí ustedes ya la ven. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, le voy a charlar un poco de la actualidad del agro. Yo acá estoy haciendo, ya van a ver el transcurso de la presentación, cómo va a ser. Vamos a hablar un poco de qué esperamos en términos de precios, algo a nivel nacional y también un caso de ejemplo. Yo sé que hay gente de otras provincias, pero en el ámbito donde yo me desempeño también hacemos cálculos para Córdoba. Entonces medimos este impacto en la bolsa de cereales de la sequía para la campaña 2022-2023 para la provincia. Y bueno, todas estas cosas yo les voy a mostrar, les pueden salir como disparador para que hagan preguntas sobre temas relacionados a esto, obviamente, pero que estén relacionadas capaz a nivel internacional o a nivel nacional, o qué perspectivas hay. La idea es que sea dinámico y que sea una charla más que una disertación y que esta presentación nos sirva como disparador para consultas o dudas que podamos que pueda llegar a tener. Entonces, para arrancar con esta presentación, primero es importante analizar el contexto mundial, porque nosotros, los mercados donde nos movemos, donde trabajamos, los mercados de granos, los precios se determinan a nivel internacional y somos tomadores de precios. Entonces es muy importante ver qué está pasando en el mundo y cómo eso puede afectar los precios de los granos, de los productos que nosotros vamos a comercializar. Por un lado tenemos ciertos factores alcistas que mantienen los precios en niveles elevados y uno de ellos, y que quizás es el más obvio y que estamos todos al tanto, es el clima más seco que estamos viendo, principalmente en lo que es Argentina, en la zona núcleo, en Córdoba, Buenos Aires, en Santa Fe, Entre Ríos, o sea, las principales provincias productoras están sufriendo los fuertes efectos de la sequía y otras contingencias climáticas que ya no vamos a entrar en ellas, y lo que es el sur de Brasil, que también es una gran zona productora. Sin embargo, lo que es
Más al norte, Brasil, las principales zonas productoras de ellos, como por ejemplo el Mato Grosso, no están teniendo unos problemas de sequía tan complicados como el nuestro. Pero lo que es Argentina y sur de Brasil, eso le brinda un sostén a los precios porque implica que va a haber una menor oferta a nivel mundial de granos, principalmente lo que es maíz y soja, que ya están entrando al mercado. Por otro lado, tenemos lo que es la economía de China, que están saliendo las restricciones del COVID, ya están permitiendo el turismo, se está recuperando, no está teniendo las mismas tasas de crecimiento que tuvo previo a la pandemia, pero el crecimiento que se está esperando es más grande de lo esperado. Y esto es importante porque China es la segunda economía del mundo, es un gran demandante de alimentos, de proteínas animales, entonces que crezca significa un aumento de la demanda. Por otro lado, tenemos lo que es el conflicto de Rusia y Ucrania, que son dos países que tienen mucha relevancia, principalmente en lo que es el comercio mundial de trigo. Entre estos dos países, aproximadamente un tercio del comercio mundial de las exportaciones de trigo del mundo vienen de Ucrania y de Rusia. Y asimismo, Ucrania es un gran productor de maíz, un gran productor de girasol, de aceite de girasol. Hace poco tuve un encuentro con la agregada agrícola de Estados Unidos acá en Argentina, que ella estaba hasta hace unos meses en Ucrania y nos contaba que había muchas zonas donde no iban a poder sembrar, donde incluso estaban usando tracción a sangre para poder hacer los cultivos, es decir, una situación bastante complicada, que se había tranquilizado el año pasado, como que podían exportar a través de determinados puertos, pero cada vez hay noticias de que este conflicto puede escalar y eso obviamente genera temor y aumento en los precios de los granos, principalmente trigo, maíz, girasol y derivados. Y además otra cosa, que Rusia es uno de los principales exportadores del mundo de petróleo, de gas, de lo que son fertilizantes, insumos que se usan para fertilizantes, y eso también genera un aumento de costos. Para que se den una idea y cómo impacta, el año pasado los ucranianos en el segundo semestre exportaron 3,5 millones de toneladas, cuando lo normal era el doble. Entonces, eso se ve en un menor comercio mundial y tiene un impacto positivo en términos de precios de los commodities agrícolas. Para que se den una idea, el año pasado, si miran el precio de trigo acá en el mercado de Chicago, en solamente 2 o 3 días desde que Rusia invadió Ucrania, el precio del trigo prácticamente se duplicó, se mantuvo en niveles récord y muy elevados, y después cuando se empezó a normalizar la situación y parecía que eh, estaba un poco más contenido el conflicto, empezaron a bajar y retornaron a los niveles normales. Pero una escala de conflicto nos puede conducir a este gran aumento de precios. Por otro lado, tenemos factores bajistas que hacen que los precios no crezcan tanto. Y entre ellos tenemos uno de los principales problemas del mundo que está enfrentando, que para nosotros es algo normal, es la inflación mundial, que si bien se viene desacelerando, sigue por los niveles prepandemia. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las herramientas que utilizan los gobiernos para contener la inflación es el aumento de la tasa de interés. Porque ¿qué hacen con el aumento de la tasa de interés? Hacen que salga dinero de la economía y por ejemplo, lo pongas en el banco, entonces eso disminuye la presión sobre la demanda y hace caer los precios. Una de las principales tasas a nivel internacional es la tasa de interés de Estados Unidos, que si lo vemos están en los mayores niveles de los últimos 15 años, y hoy hubo una conferencia de prensa de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde dicen que van a seguir subiendo la tasa de interés. Y como es esa relación, cuando aumenta la tasa de interés, por ejemplo, en el mercado de commodities, hay muchos fondos que invierten en estos mercados, pero que no tienen nada que ver con el mercado de commodities. Entonces, cuando la tasa de interés sube, esos fondos, en vez de ir a buscar una ganancia a ese mercado de commodities, se van, por ejemplo, a opciones seguras como bonos del Tesoro norteamericano, que rinden más ahora. Entonces, ese aumento de la tasa de interés contiene la suba de los precios. Y si vemos las perspectivas a futuro, estos son cada uno de los puntitos, son los miembros de la Reserva Federal, que son los que deciden la política monetaria, es decir, dónde va a estar la tasa de interés, y vemos que en 2023 lo ubican por arriba del 5%, es decir, que va a seguir subiendo y que recién se va a empezar a bajar a partir del año que viene. Por lo tanto, este año tenemos este gran freno que hace que los precios de los granos
no suban tanto como podrían subir en otra situación. Volviendo a la filmina anterior, si ven ustedes ahí, desde 2018 hasta 2015, de 2008 hasta 2015, que fue el segundo y el primero y segundo mandato de Cristina Kirchner, en ese periodo las tasas de interés eran prácticamente cero y fue el periodo que coincidió con los precios de los granos en niveles más elevados. En cambio, de 2016 a 2019, cuando asume Macri, empieza a subir la tasa de interés y los precios de los granos empiezan a caer, que tuvimos un periodo de precios bajos. Entonces, esta situación ahora se puede llegar a empezar a revertir. Y otras variables que son específicas y que impactan el precio de los granos es la producción de los principales países productores. Entonces, para que veamos, Brasil, como les decía, compensa en parte las pérdidas de Argentina. Entonces, eso hace que tengamos una producción, acá está la campaña 22-23, que va a estar por encima de la campaña anterior, por debajo del récord de hace dos campañas, pero se encuentra en niveles elevados. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la producción de Brasil, que es el primer productor de soja del mundo, que lo sacó a Estados Unidos, de ese puesto está en 152 millones de toneladas. Es decir, tiene un incremento de 26 millones de toneladas respecto al año pasado. ¿Te puedo hacer una Ar- pregunta? Sí, por favor, No sí, sé. decime, Mati. Sí, al principio mencionaste que Argentina y la zona sur de Brasil era un factor alcista por la seca que estamos pasando. Y eh, yo tengo entendido que para la Argentina, principalmente, la seca se debe a un periodo niña del Océano Pacífico. Y te quería preguntar si ese efecto niño-niña lo tiene Brasil y si lo tiene en la parte sur solamente o ¿por qué compensa tanto la parte norte Bueno, brasileña a la seca del sur? esa es una pregunta muy interesante y eso lo aprendí porque en el equipo de trabajo nuestro tenemos gente que se dedica a la parte meteorológica y también tuvimos un meteorólogo mucho tiempo y con él intercambiamos sobre eso. Este es el tercer año consecutivo que tenemos un año niña, Ujú. que el océano Pacífico ahí aumenta la temperatura, entonces eso se determina que sea un año niña o niño. El hecho de que sea niña nosotros lo tenemos asociado a sequía. Sin embargo, no es en todos lados así. Por ejemplo, en algunas zonas incluso es más húmedo. Dentro de Argentina, por ejemplo, la Niña es más seco de lo normal en determinadas zonas, pero Sí, en sí, otras zonas a veces se da que son que son precipitaciones por encima de lo normal. Por ejemplo, lo que es exacto. Brasil, el Mato Grosso, toda esa zona productora, que es la principal productora, la región productora, están teniendo buenas condiciones climáticas. A diferencia de lo que es la Niña que nos afectó con precipitaciones por debajo de lo normal. Pero esto es bueno aclararlo porque niña no quiere decir que es sequía a nivel mundial, A nivel sino que a mundial, nuestra perfecto. zona nos afecta de esa manera. Y por ejemplo, Sí, un sí. año niño que ya empieza, este año va a ser neutro y ya hacia fines del año que viene va a ser niño, es para la zona pampeana precipitaciones generalmente por encima de lo normal. Como los modelos climáticos se denominan caóticos, o sea, hay probabilidades, no es Hay que probabilidad. algo tenemos 100% certezas, son probabilidades. Entonces, cuando hay un niño es probable que llueva por encima de lo normal. Pero ya Exacto. este año, Sí, ahí sí. hay una pregunta. Laura, ¿tenés una pregunta? Levantaste la mano, Laura, puede ser, pero estás con el micrófono silenciado. Bueno, sí, yo tengo entendido también que la niña trae lluvias al continente australiano y algo parte surasiático, pero como no son que no son zonas de gran producción agrícola, no tiene tanto impacto. Y lo que mencionás ahora, que Brasil ha desplazado a Estados Unidos como principal productor de soja, por un lado es algo para aplaudir y qué bueno, qué fantástico, qué bárbaro, pero nosotros tenemos que acompañar, digamos, nos estamos quedando atrás, me parece a mí. Y este año que Mato Grosso compensó a Brasil y
Brasil está compensando nuestra falta de, de granos, hace que los precios no suban tanto, digamos, como nos debería subir si es que Brasil nos acompañara un poco más. Bueno, eso es lo Exactamente, que... exactamente, Mati. Y eso ya lo voy a mostrar ahora con la producción de maíz, porque ahora viene Ah, esa perfecto. parte y compensamos lo que es soja y maíz de Bueno, Brasil y cómo eso nos afecta. Pero en soja ellos perfecto. tuvieron, y ya les voy a contar algunas características. Ahora llego a maíz, les cuento cómo se combina la soja y maíz en Brasil también para que lo entiendan. Por ellos ahora están Perfecto. cosechando la soja, viene un poquito atrasado, que eso también genera un poquito de nerviosismo en el mercado, porque es cómo se va disponibilizando esa cosecha. Pero justo hoy salió el informe de la CONAB, que es la Compañía Nacional de Abastecimiento, que es como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura nuestra, donde reafirmaron ese número y que van a tener ese gran incremento de producción. Y Claro, en claro. maíz, Brasil no compensa las pérdidas argentinas y en este caso vamos a tener una menor oferta porque la campaña de Argentina está siendo bastante mal y de Brasil, si bien es récord, porque ahí ustedes pueden ver en las barras azules, es la producción de maíz, que va a tener la mayor producción de su historia de maíz, que también es algo muy importante. Para que se den una idea, la producción de maíz de Brasil van a ser de unas 127 millones de toneladas, crece casi 12 millones de toneladas respecto al año previo. Y en Argentina estamos hablando de 35, estos datos los actualicé hoy porque es con estimaciones de la Bolsa de Rosario, cayó 16 millones de toneladas. Acá nosotros más que compensamos, tuvimos pérdidas muy grandes. Claro. Y algo muy importante que me gustaría decir de Brasil, y vuelvo a esta diapo, es que los brasileros en la década, a fines de los 90, principio del 2000, ellos importaban maíz. O sea, para que nos demos una idea, y Argentina era el segundo exportador cómodo de maíz a nivel mundial por detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos en maíz sí es el más grande, con más de Sí, ni 360 hablar. millones de toneladas, pero Brasil empezó a extender su área, expandir su área, y hoy está hablando de más de 126 millones de toneladas. ¿Cómo producen el maíz ellos? Ellos tienen la soja, cuando cosechan tienen la soja y el maíz de primera, que tiene un ciclo parecido a la soja. Una vez que cosechan la soja, por arriba de esa soja siembran maíz safrinha, que es el maíz de segunda. Y ese maíz safrinha es el más grande, el que mayor volumen hoy en día representa, que hace 20, 30 años no existía y hoy es prácticamente el 75% de la producción de maíz brasilero. Es decir, cosechan la soja en Brasil, siembran ese maíz safrinha, entonces tienen el maíz safrinha, el maíz de primera y tienen un maíz de tercera que se siembra en el norte, bien al norte de Brasil, pero que no son más de 1 o 2 millones de toneladas. Entonces, por qué es importante esto? Porque ese maíz safrinha de los brasileros sale al mercado aproximadamente en agosto, septiembre, que es cuando nosotros salimos con nuestro maíz tardío, que es el que mayor proporción está teniendo principalmente en Córdoba. Para que se den Exacto. una idea, en Córdoba estamos en el 80% de maíz tardío esta campaña, que se va a cosechar en agosto, cuando sale el maíz de Brasil, que eso obviamente generó menores precios porque hay una abundante oferta en ese momento. A diferencia del maíz Perfecto. temprano nuestro, que lo cosechamos ahora hasta mayo y, eh, y obtiene precios más atractivos. ¿Tenés idea si Brasil está tendiendo a aumentar su consumo interno de maíz, así como hacemos nosotros? Porque nosotros producimos maíz, pero tenemos mayor proporción relativa, tengo entendido, que los brasileros en cuanto a consumo interno. No, ellos Para pollo, cerdo. Claro, pero ellos, para que tengan una idea, 127 millones de toneladas tienen de producción y exportan más o menos, esta campaña ahora nos van a pasar por esta caída en la producción, pero para que nos demos una idea, la campaña pasada, que fue una campaña buena, nosotros exportamos por encima de ellos, tuvimos un orden de los 44 millones de toneladas. Y este año ellos están en el orden de los Quiere, 36. claro, quiere decir que en valores absolutos ellos producen más, pero nosotros exportamos más. Quiere decir, ellos tienen mayor consumo interno que nosotros. Tal cual, es así, ellos tienen más consumo interno en lo que es, bueno, todas las carnes que tienen. En el cerdo ellos son muy fuertes, incluso Sí, sí, nosotros sí. importamos cerdo de Brasil.
ellos también tienen bioetanol en base a maíz, tienen una parte. Nosotros todavía tenemos un largo camino por recorrer, o sea, para que nos demos una idea, en Argentina estamos consumiendo 17, 18 millones de toneladas, y en Córdoba, que es la primera productora nacional de maíz, nosotros producimos en promedio 20 millones de toneladas y consumimos 3 millones y medio. Es decir, que Que el, tenemos un el largo potencial camino para consumo es, interno. es inmenso y de esas 3 millones y ¿Y medio, qué un nos, millón son de etanol. y qué nos frena? ¿Qué nos está Y yo frenando creo que hace hay, 40 años? ¿Qué y, nos frena? y yo creo que el gran tema que tenemos nosotros es el tema de las reglas claras, de que todas las inversiones que uno necesita hacer de gran escala, el periodo de recupero eh, lleva años y, y acá estamos cambiando las reglas cada 4 años. Sí, Entonces, y tenemos 4 o 5 estrellitas que son las que pueden impulsar su cadena de valor agroindustrial. Por ejemplo, puedo mencionar Arcor AGD, algunas que otras más que son un poquito más chiquitas, pero nosotros tenemos el potencial de tener 4, 5, 6, 10 Arcor, de tener 7, 8 AGDs, de tener 4 o 5 AFAs. Digamos, estamos clavándonos un cuchillo todos los años con respecto a económicamente hablando. ¿Por qué un país vecino este, puede hacer tanto y nosotros estamos tan atrás? Bueno, y bueno, esa es yo una creo que ahí el pregunta que tema nos de deja las la gana. reglas claras es fundamental y otro tema es los derechos de exportación, que por ejemplo uno realiza o evalúa un proyecto con un determinado precio, por ejemplo, del maíz, de la soja. Sí, Y vos no sabés que cada 4 años si te eliminan los derechos de exportación, te cambian la ecuación de rentabilidad o te los aumentan y te... Entonces estamos muy sujetos a esos cambios de reglas de juego que no hace que la gente invierta o que invirtamos en nuestro propio país, porque el potencial, por ejemplo, que estemos importando cerdo de Brasil, la verdad que es medio irónico, tal porque cual. nosotros tenemos todo el potencial. Tenemos todo el potencial para hacer nosotros los cerdos. Tal cual. Bueno, no te quiero seguir interrumpiendo. No, Lo por voy a favor, hacer. Lo voy a son las hacer de cosas vuelta. más ricas de la charla. Y bueno, para que vean lo Bueno, de Brasil, que voy a decir que todo lo que se expandió, este es un diario de Brasil, que ahí dice, más abajo dice, en alta, el PIB agrícola de Brasil ya equivale a una Argentina. O sea, el PIB agrícola de Brasil son 500 mil millones de dólares, que es más o menos un PIB eso argentino. esa es la venta bruta de cereales y Todo el, oleaginosas co- todo, únicamente. no, Ah, todo el todo, complejo. todo el Ah, complejo perfecto. agroexportador, desde Ah, cerdo, pollo, o sea, todo bovino. no. Es Entonces, claro. eso Mm, es impresionante, que ya son una potencia agrícola. sí, No quiere decir que nosotros no seamos increíble. dejemos de ser relevantes, pero Brasil nos está sacando mucho. Eh, Están teniendo mucha, cuando aumenten la productividad, porque la productividad del maíz de ellos no es tan buena como el nuestro, pero tienen el área y con los desarrollos tecnológicos y todo, pueden llegar a tener una producción mucho más. Así que Tal cual. la verdad que eso, mira, en Claro. 20 años se cuadruplicó de 122 millones de dólares, 122 mil millones de dólares a 500 mil millones de dólares. Sí. ¿Sí? Y bueno, Qué para que bárbaro. veamos, bueno, entonces en todo esto, ¿qué puede pasar con los precios? Acá este es el precio de mercado, el precio de soja de Chicago y están las distintas campañas. Miren, la 2019-2020 veníamos con precios muy bajos, luego comenzaron a subir, el año pasado tuvimos esos precios récord, y para esta Ujú. campaña se esperan precios que son un poco más bajos, no elevados como el año pasado, pero precios que son atractivos. El tema es que después ya vamos a ver más adelante que te acompañe una producción para convalidar ese precio, porque si no tenemos para vender ese precio, Si no tenés producción, tampoco. podés tener un... Sí, ¿qué tanto influye la producción de aceite a nivel mundial, contando la de palta, en el precio de nuestra soja y de nuestro girasol? Bueno, eso es muy importante porque para el que te dé una idea, el aceite de palma en realidad es Sí, que está en todo el que es de sudeste palma. asiático. Si uno ve lo que son los principales aceites vegetales, el aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de girasol, y el aceite de palma prácticamente es, creo que es el 60% a nivel mundial o más incluso. Sí, Entonces, que aumenten los precios, como son sustitutos con el aceite de soja, hace que aumente el precio de la soja. Entonces, y eso tracciona los precios de los commodities. tal cual, tal cual. ¿Y tenés algún número con respecto a si está influenciando los precios de soja hoy?
La la verdad distribución del que aceite. te mentiría ahora si lo tengo ese dato, Mati, pero Sí, sí, sí. es súper influyente, son mercados complementarios, sustitutos en realidad, cuando aumenta el Exacto, precio del aceite sustituto. de palma, buscan el aceite de soja, pero van siempre a la par esos valores. Tal cual, tal cual. Y acá Bien. lo que es maíz también pasa lo mismo que en soja, tenemos precios sostenidos, no como los del año pasado, pero precios en niveles elevados. También hay que tener presente que en un poco más de un mes y medio por ahí se va a conocer la siembra de maíz y soja en Estados Unidos y eso puede incorporar un Exactamente. ingrediente adicional porque ellos están saliendo del invierno, ya en breve van a empezar a planificar su siembra y eso va a tener un impacto porque son uno de los principales jugadores a nivel mundial. O sea, en soja Sí, sí. tenemos a Estados Unidos, Brasil, Argentina, y lo que es maíz tenemos Brasil, Argentina, Estados Unidos, algo de Ucrania y la Unión Europea también es importante, pero en estos tres países se determinan o influyen muchas cosas y los precios. Bien. Después otro tema que traigo a colación y que puede ser importante, que es si se puede llegar a ver un nuevo dólar soja. ¿Y esto por qué lo planteamos? Bueno, porque ya hubo el uno y el 2. Exacto. Entonces, vamos a analizar cómo va la campaña del año pasado comercializada. O sea, a la fecha se comercializó el 85% de la soja, que está levemente por debajo del promedio, y quedan aproximadamente por vender unas 6 millones de toneladas, y hay 3 millones de toneladas que le restan fijar precio, que son unos 6.000 millones de dólares. Entonces, acá el gobierno tiene un incentivo para implementar alguna medida que le ayuden a liquidar la soja para que ingresen dólares. Y la campaña 22-23 también va atrasada, porque por ejemplo se comercializaron casi 4 millones de toneladas, que son 4 millones de toneladas menos que igual fecha del año previo. O sea, el año pasado se iba comercializando más rápido. Uno de los factores que Ajá. influyen obviamente es la menor cosecha que vamos a tener, que hay menos disponibilidad. Sí, hay una especie de juego de espera por parte del gobierno para no lanzar un Soja 3 porque no lo están anunciando. Hay silencio de radio con respecto a eso. Hay también rumores de que no habría un Soja 3. Tiene que ver que los precios están siendo sostenidos, que se estará esperando alguna noticia de Estados Unidos para ver si el precio tiene un pique alcista para que se liquide. Eso por un lado. Y por otro lado, se está comprometiendo con forward, cosecha futura, si sale un soja 3 tan cerca de la cosecha. Mira, yo creo que hay algo muy importante, es que más allá de que el gobierno esté especulando eso, nos posicionemos al lado del productor que por un lado vio que salió un dólar soja uno, un dólar soja 2 y bueno, no voy a Sí. vender hasta que haya otra medida. Eso está por un lado. El gobierno Ah, también lo ok. sabe eso y a ver, lo va a tener que hacer porque por un lado también tenemos como una medida o herramienta para compensar las pérdidas. Acá lo que está mostrando la Bolsa de Comercio de Rosario, para que se una idea, es un rendimiento promedio de 18 quintales por hectárea, que ese rendimiento prácticamente no te alcanza a cubrir los costos. Sí, Entonces, exacto. si no se modifica el precio, si no se aumenta el precio, a su vez muchos productores van a entrar en pérdida. Entonces también está, y te hay que encarar la campaña fina. Entonces ahí Exacto. está ese tema y el gobierno tiene ese incentivo para hacerlo. Además ya también hay un tema de que está dejando de haber precio de referencia de la soja, porque el precio de la pizarra Rosario dice 90.000 pesos, pero después te están ofreciendo 75.000. Entonces hay como una falta de transparencia producto de todas estas distorsiones y de estas medidas Exactamente, hay que le turbulencia va a en los obligar a precios. tomar alguna medida Sí, para sí, transparentar el sí, sí. mercado. Puede ser que el gobierno estará evaluando achicar un poco más la brecha para ofrecer un soja 3 no tan diferenciado de la cotización del dólar oficial. Mira, yo ahora, y eso lo voy a explicar ahora con una diapo que la tengo más adelante, Ah, ok, va, para ver qué podría llegar a hacer y cómo va, podría incentivar. bien, Porque para que veamos esto, que es interesante, esta línea, la de arriba, es la evolución de las compras o de la comercialización de soja, que es el promedio de las últimas 5 campañas. Y la otra línea, que va por debajo, es la campaña del año pasado.
Ajá. como vemos, cuando se cosechó la soja, se empezó a trazar. O sea, el productor empezó a retener por la incertidumbre Ajá. cambiaria, por la evolución de los precios que estaban Porque empezando a estaba bajar. Entonces, porque un justo en el dólar momento de cosecha teníamos muy oficial buenos precios. retrasado. Y los Exacto. productores no vendieron y después empezó a bajar y decir, bueno, ahora no voy a vender que está a la baja. Entonces llegamos al 31 de agosto, seguía vendido el 52% de la soja, cuando el Claro. promedio era el 65%. Entonces ahí se implementa el dólar soja 1 y ¿qué pasa? Se empieza a vender soja y prácticamente se iguala al promedio. Exacto. Ah, mira vos. Termina el dólar soja a fines de septiembre, se empezó a estancar la comercialización. Llegamos a fines de noviembre con el 73% de comercialización de la soja, cuando lo normal que era el 79%. Se Ujú. implementa el dólar soja 2, ahí de nuevo se aceleran las ventas hasta llegar al promedio, termina el dólar soja y no se vendió más soja. O sea, hay muy poca soja que se vendió si uno compara hoy con Exacto. esa fecha, prácticamente no se vendió. ¿Por qué? Obviamente, porque vos tenés, a ver, la economía se maneja por incentivos, todos inconscientemente lo hacemos cuando vamos a hacer cualquier compra o algo, uno lo incorpora, más allá de que sea economista, ¿no? Tiene Exacto. esa Sí, cuestión sí, 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 sí. psicológica eh, de que te manejas por incentivos y bueno. Eso es lo que pasa ahora. Entonces, para que nos veamos a qué precio se vendieron ahí las cosechas, pues esto es muy importante, el dólar soja 1 se vendió a un promedio, si lo evaluamos al dólar informal, a $242 por tonelada. O sea, veníamos de unos $170 por tonelada, si hacemos el precio de pizarra de Rosario, dividido el tipo de cambio informal, y subió y se ubicó en promedio en $242. ¿Qué hay quien vendió? Mayormente productores chicos, productores que necesitaban calzar su cosecha, que necesitaban pagar sus deudas, entonces salieron mucho a vender, se vendieron unas, eh, unas 15 millones de toneladas por unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Y después, cuando tuvimos el dólar soja 3, se dio un incentivo mucho más grande, que fue de $289, si lo evaluamos al Exacto. tipo de cambio. O sea, fue muy por encima del anterior, pero no se vendió tanto, se vendieron unas 3 millones de toneladas. Perdón, unas 6 millones de toneladas a 3.000 millones de dólares. En la otra fueron unos Exacto. 15 millones de toneladas. Entonces ahora es de esperar que pueda llegar a haber alguna baja de retenciones o un aumento o un tipo de cambio diferencial. O sea, en la práctica actúa lo mismo, o sea, porque aumenta el precio, hay que ver cuál medida tomaría el gobierno. Ahora, Pero ¿qué precio sería un dólar soja 3 para que se vendan, no sé, 3 millones de toneladas? y yo creo que ahí sería un precio que iguale la quita de retenciones, que estemos hablando en unos 340, 330, $340 por tonelada, por así decirlo. O sea, todo eso es hablar muy por Exacto, encima, pero exacto. debería ser un Sí, sí, precio, sí. y más con la Sí, pero cosecha que vamos a tener ahora, porque es distinto cuando hay una super cosecha, los productores tienen buena rentabilidad porque hay buenos rindes. Esta campaña no va a ser eso. no va a ser Entonces, eso. Quiere decir que exactamente, y el gobierno necesita ese ingreso de dólares, tal cual. y eso ya lo vamos a ver ahora con los resultados económicos a nivel provincial, que está bueno. Entonces, ¿qué impacto tenemos para Córdoba? Para hacer un paralelismo, esto se puede hacer a nivel nacional, pero es para que dimensionemos cómo impacta, porque a mí, nosotros tenemos un libro que después, Mati, cuando vamos a la maestría, lo podemos compartir, o se los comparto, está en la bolsa, que es de la bolsa, que Sí, es qué sí, sí, aporte le bien. hace la agroindustria a la economía de Córdoba. Y esto es muy importante, porque es la principal actividad económica, toda la agroindustria, y que caiga, repercute en todos los sectores económicos. Para que sea una idea, a nivel nacional ya se está descontando que la economía o el Producto Bruto Interno de Argentina va a caer un 3% producto de esta gran sequía que estamos teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener menos exportaciones, vamos a tener menos dólares, y si vos tenés menos dólares, podés importar menos bienes para, Exacto. por ejemplo, bienes de capital para que tu economía crezca. Entonces eso te frena la Exacto. economía. Esta inflación quiere decir, no se crece y hay inflación. Bueno, pero uno de los factores principales es la brecha cambiaria, ¿no? Digamos, tiene que los precios relativos tienen que volver a estar
en sinfonía, en Es concordancia. que esas son distorsiones que se generan, lo mismo que les decía antes con los derechos de exportación, por ejemplo, para un productor de ganadería, para un productor lechero, o sea, todas estas variables, toda esta distorsión y cómo van cambiando van afectando porque, por ejemplo, un productor lechero tiene que comprar insumos que están dolarizados y vende al mercado interno que está en pesos. Entonces, si no hay una, Exacto. como puedo decir, un esclarecimiento de los precios relativos, es difícil producir en este contexto, los recursos no se asignan de la mejor manera o de la manera más eficiente, como decimos en economía. Entonces ya tenemos dólares Claro, diferenciales, derecho de exportación. Entonces todas esas cuestiones hacen que uno cuando toma una decisión tiene que tener en cuenta un montón de variables y que no sabe si pueden cambiar o no, y que si cambian te dejan de afuera el juego, te hacen menos rentable un negocio o no. Entonces eso es muy relevante. Volviendo a lo de Córdoba. Tenemos una producción, es la más baja en las 5 campañas, caemos 8 millones de toneladas respecto a la campaña pasada, mm, y en Córdoba no es una caída tan a nivel nacional, producto de que se sembró mucho tardío y se vio beneficiado con la lluvia, no le pegó tanto como a otras provincias. Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta el efecto de las heladas, por lo tanto va a ser una producción más baja. ¿Por exacto. qué pasó? Tuvimos sequía al inicio de la campaña, eso hizo que muchos cultivos se sembraran tarde, entonces para que pasen el enero, que es el mes más caluroso, con el periodo crítico, lo eviten. Tuvimos esa lluvia a finales de enero, principios de febrero, que parecían ahí, che, esto no está, está bueno porque a estos cultivos tardíos les va a venir bien. Y después tuvimos ese golpe De tenemos de calor. la golpe de la helada, que fue tremenda. Y un dato muy Ah, importante es que exacto. fue eso, a Después muchas tuvimos zonas le la... hizo muy mal. Tuvimos Sí, sí, granizo sí. en algunas zonas y tuvimos 9 olas de calor en este verano, o Exacto. sea, que era algo inédito y eso le genera un gran estrés a los cultivos, entonces es probable que sea más baja la producción. Así que es una producción bastante compleja. Sí, Entonces, si nosotros vemos el valor bruto de la producción, que es medir esta producción a los precios de exportación, es decir, cuánto vale lo que produzco, estamos viendo que es la más baja en 3 campañas. Que, a ver, no es una de las más bajas porque los precios compensan en parte esas exacto. pérdidas. A nivel de Exacto. agregado, ¿no? Esto teniendo la producción como un todo. Perfecto. Pero, a ver, y el principal cultivo que aporta en Córdoba, esto lo desagregamos por cultivo, es la soja, el maíz, el maní. Ahí le doy un dato de color: Córdoba es el primer productor a nivel nacional de maní, de maíz, de sorgo, el segundo productor de trigo, de soja. Y el ingreso bruto de los productores, que esto es medir la producción al precio disponible, también es el más bajo en las últimas 3 campañas. Pero lo que me parece más interesante, porque esto es la producción que estamos viendo, es el tema de cuánto perdimos nosotros por la sequía. Si nosotros en el área sembrada y rendimientos normales, promedio, hubiéramos tenido 41 millones de toneladas. Ujú. Y estamos estimando 29 millones de toneladas. Es decir, que perdimos por efecto de la sequía, por pérdidas de área, granizo, 12 millones de toneladas. Es ¿Cuánto vale un eso? Son montón. unos 4.700 millones de dólares. Solamente Córdoba, a nivel nacional, están hablando de 20.000 millones de dólares. Y el ingreso bruto de los productores, entre 1.800 millones de dólares. Claro. Pero bueno, Es ¿qué una cosa. significa esto? O sea, porque son muchos millones y no sabemos bien qué es, entonces para compararlo, yo ahora voy a hacer unas comparaciones. Pero ¿cómo se pierde por cultivo? El maíz es el más perjudicado, con casi 2.200 millones de dólares, mucha pérdida de rendimiento de área. La soja, 1.200 millones de dólares, y el trigo, casi 900 millones de dólares. Para que se den una idea, el año pasado tuvimos 4 millones de toneladas de trigo, y esta campaña no llegamos a las 900.000. Y Ah, Córdoba para nada, molinería, claro, nada. Córdoba para la molinería necesita 1,2 millones de toneladas. Quiere Es decir decir, que estamos en menos del consumo interno. claro, entonces tenemos que traer de otras provincias para que los molinos sigan produciendo o van a producir menos harina de trigo. La verdad es Exactamente. una de las peores campañas de trigo de los últimos Malísimo años. el trigo. Gonzalo, mira, nos quedan 15 minutos. ¿Qué te parece si seguimos con Ya la cierro, presentación? ¿eh? No, no sé si, pero está interesantísima. Sigamos y que quienes tengan preguntas, que levanten la mano y yo voy a estar viendo a ver si hay alguien que tiene preguntas, pero bueno, entramos en los últimos 15 minutos
de esta charla que está muy interesante. Gonzalo, todo tuyo. Vale, Sí, Mati. pérdidas por cultivo, millones de... Sí, Esas perfecto. son las pérdidas. Sí, sí, El sí. maní también es importante, son unos 400 millones de dólares, menos que va a dejar de producir el valor que se pierde. Y lo interesante acá es compararlo con algo o con una variable, por ejemplo, ese valor bruto de la producción que yo les decía. Bueno, ¿qué equivale a esos 4.700 millones de dólares? Bueno, son aproximadamente 40.000 departamentos de un dormitorio en Nueva Córdoba, que son Ah, casi 1.000 edificios, que los pensemos de 10 pisos cada uno, de 10 pisos, que cada edificio tenga 40 departamentos cada uno. Esto no, a ver, no quiere decir sí. que esa plata se invierte todo en departamentos, pero es para que dimensionemos y que Para obviamente va a dimensionar el impactar, valor. claro, y que va a impactar en lo que es la construcción, porque también es un sector que invierte en ladrillos, todo se va a ver resentida. Por ejemplo, la industria automotriz, ese mismo 4.700 millones de dólares son más de 100.000 camionetas que se usan en los campos. Entonces también vamos a ver resentir esa venta de camionetas porque va a haber productores que no van a acceder a, por ejemplo, renovar la camioneta que tenían pensado este año producto de la seca. Tal cual. O, por ejemplo, casi 7.000 cosechadoras. O sea, va a haber productores que inviertan menos en lo que es la industria de maquinaria agrícola, que es un Exactamente. sector muy importante en la provincia de Córdoba. Exactamente. Y para también dimensionarnos, esa producción más baja son 400.000 viajes menos en camión. ¿Esto Uf, qué quiere decir? Por ejemplo, todos tenemos un conocido, un camionero, alguien que se dedica al transporte y cargas, que va a tener menos viajes seguramente. Y eso vuelve el ejemplo del trigo. El año pasado había, por ejemplo, 4 millones de toneladas. Por ejemplo, 4 viajes. Y este año hay menos de 1 millón, hay menos de un viaje. Se cayó de 4 a 1, por ejemplo, lo que fue trigo. Y en soja, maíz va a ser una caída muy importante y eso repercute no solamente en el productor, sino en toda la cadena y, por ejemplo, las toda la economías cadena. regionales, la gente del pueblo que se va dinamizando con todas estas industrias que están desparramadas a lo largo y ancho de la provincia y también a nivel país. Exacto. Y, por ejemplo, para la provincia son 6.000 millones de pesos menos en recaudación de impuestos. O sea, son por el solo hecho de perder menos, tener menos producción, lo que es impuesto a los ingresos brutos, Sí. impuestos, en general pierde esa cantidad. Eso que estás comentando con respecto a los camiones, las economías regionales, en los pueblos siempre hay puñados de camioneros. eh, También la gente de los pueblos que son dueños de campitos, que alquilan, que viven en el pueblo, esto va a hacer que se frene mucho el interior. Eh, el interior, eh, y ya se lo va viendo cuando vas viajando, por ejemplo, cuando entras a un pueblo y ves desde locales que no están alquilados, se empieza a notar, se empieza a notar, y es un vaivén, es un sub y baja. Con años buenos es como que los pueblos crecen, años malos se vienen a pique eh, Es que eso, Mati, es, vos pensás, yo soy del interior y creo que muchos de los que estamos acá capaz que lo seamos o sí, conocen. Dentro de sí, un pueblo uno tiene la agronomía, la cooperativa, aquellos que que construyen un edificio, invierten zona, o por ejemplo el camionero que estamos hablando, sí, que cambia los locales, neumáticos, la exacto, gomería, o sea, es todo una cadena es que toda va una cadena. repercutiendo, eso pasa porque es la principal actividad y bueno, lo que vemos que se va a reflejar en menores ingresos para toda la economía. Pero lo más Sí, tal cual. interesante acá, que me parece, Mati, también es verlo a nivel departamental de la provincia, Ujú. que no fue parejo, porque a diferencia de otros años, Ah, por mira, ejemplo, los departamentos más productivos son los que más perdieron. así es, porque lo que es la zona núcleo, lo que es Marcos Juárez, Unión, el este de San Justo, Sí, sí, son sí. departamentos que por lo general son más estables en cuanto a sus regímenes de precipitación, en cuanto a la productividad. Ajá. Y ellos generalmente zafan, por así decirlo, en años medianamente secos. Pero este año les pegó particularmente fuerte, porque ahí siembran de manera temprana la gran mayoría y son los más perjudicados. Y para que ahí veamos, por ejemplo, Marcos ¿Qué? Juárez Exactamente. tiene una pérdida de casi 1.000 millones de dólares. Por ejemplo, un maíz en Marcos Juárez te rinde 110 quintales en promedio un maíz temprano. Y este año estamos hablando de 60, con mucha suerte, o sea, incluso puede ser más bajo.
con Claro, alquileres en soja de 23 quintales por hectárea que puede llegar a pagar un productor. exacto. Entonces, estas pérdidas se van a ver, son muy importantes y principalmente en lo que es el sudeste de la provincia. Y cuando vemos el resultado económico para el productor, por ejemplo, lo que es el margen neto, ya incluido el alquiler, Sí, esto es promedio Córdoba, vemos que el peor resultado es trigo soja de segunda, que es uno de los planteos, principalmente por sí, el escaso rendimiento de trigo, la soja de segunda exacto. también muy mal, y el maíz temprano, mira el resultado que tuvo, producto de esta gran caída en los rendimientos. Exacto. Eh, y el maíz tardío por ahí, el que sigue perdiendo, pero el que menos pierde, porque en la zona norte de la provincia no está tan mal como en otras zonas. Pero Y cuando se vemos por acostumbra a sembrar siempre más tarde, cuanto más al norte mucho te más vas, se tarde, en esa siembra. zona casi todo es tardío. Lo que es el centro norte de la provincia, y para que veamos la tasa de rentabilidad, hay bueno, esta expresión tasa de rentabilidad, pero pérdidas en dólares muy importantes. Y lo que me parece importante por zona, para que veamos eso, por ejemplo, acá tenemos el margen bruto y el margen neto. Entonces vemos Marcos Juárez, Ah, San Justo con pérdidas por hectárea, muy relevante. Lo que te decía, los alquileres son muy caros en Marcos Juárez y son las zonas más castigadas. Y lo que es, por ejemplo, el centro con tercero arriba o Totoral, que es la zona norte, compensarían un poco el maíz, lo que es, porque tendrían rendimientos mejores. Todavía falta un largo camino para cerrar la campaña, pero bueno, estas son las primeras estimaciones que tenemos. Nosotros exacto. publicamos todos los meses estimaciones agrícolas, las vamos actualizando, así que eso lo pueden ir siguiendo, lo pueden ir siguiendo con la página de la bolsa, todo lo que hacemos. Sí, Y lo sí, que sí. es soja, ya ahí nos da negativo en todos lados. ¿Por qué? Porque está más complicado, está bastante más, la helada le pegó mucho, complicó bastante el rendimiento potencial y eso hace que en la mayor parte de la zona haya rendimientos, perdón, resultados negativos. Sí, bueno, para cerrar y dejar este impacto en la campaña 22-23, tenemos precios, que son precios en niveles elevados, no los que tuvimos el año pasado, pero en niveles elevados. Las pérdidas de Córdoba, con todo lo que ello implica y todo lo que explicamos recién, el impacto que va a tener. La zona núcleo de Córdoba y también lo que es Rosario, el norte de Buenos Aires, son las zonas más perjudicadas porque tienen los arrendamientos más caros y fueron las más golpeadas por la sequía, que vamos a tener resultado económico negativo y la posibilidad de un nuevo dólar soja o alguna medida, tanto para que el gobierno tenga ingresos de dólares como para revertir esta pérdida de rentabilidad por parte de los productores. Así Sí, que bueno, 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 sí, 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 sí. Eh, sí, el tema es que, bueno, no quiero ser repetitivo, pero una liquidación con con un soja 3 a un dólar oficial tan barato, digamos, esa distorsión, por un lado trae recaudación de dólares, pero por otro lado, como vos decías, con restricción de importaciones y con un dólar oficial tan bajo, el gobierno tiene que liquidar después dólares para permitir esas importaciones también. Quiere decir, acá hay como que se ha cruzado todo este año, ¿no? Más un año electoral en donde no se quiere devaluar, donde hay una brecha que está totalmente manejada. Ahora hay un dólar Malbec, aparentemente, para la zona de Cuyo. se quiere un dólar Eh, manía, ahí va. sí, claro, y el dólar maní, porque hay las pérdidas en maní pegan muy fuerte porque el maní tiene un espolón, tiene una lanza muy profunda, porque el costo por hectárea Es muy para caro, cultivar muy maní costoso. es muy elevado. Entonces, hay pocos productores que son 100% maniceros, siempre hay una diversificación, pero sí hay empresas en Córdoba donde hacen que sus 5.000, 6.000, 7.000 hectáreas de maní y miércoles. Esto eh, Sí, sí, es una economía impacta. regional que está en el sur de la provincia, que está toda concentrada, que lo va a sufrir. Eso lo va a Pero, sufrir, tal pero ahí, cual. Mati, yo lo que me gustaría destacar que eso es una cuestión, esto es una cuestión coyuntural. O sea, yo creo que la cuestión de fondo es más estructural. ¿Y por qué estamos hablando de nuevo dólar soja y tal? Porque claro, la cosecha de soja va a ser baja y podemos poner un dólar soja que entre mercadería, pero en 3 meses ya vamos a tener el mismo problema nuevo. Exacto. Entonces,
La falta de dólares me parece que proviene básicamente de la falta de diversificación de la exportación argentina, que eso lo vamos a ver en la diplomatura y en la maestría, porque básicamente la mitad de la exportación argentina, o el 45%, vienen de la soja, el aceite y la harina de soja, el maíz y el trigo, o sea, cinco Exacto, productos. Entonces, exacto, cuando pasa esto de la sequía, obviamente te resiente toda la estructura exportadora. Entonces me parece exacto. que es una cuestión de mirar a largo plazo, poder diversificar las exportaciones de manera tal de que estas cuestiones que si bien afectan y tienen un efecto en la economía regional, pero que no tenga este impacto de que estamos todos pensando, bueno, que el dólar tiene que subir o que tiene un montón de impactos negativos. Si tuviéramos una estructura mucho más diversificada, o de productos con mayor valor agregado, que no estoy diciendo que no lo tengan los valores, el agro, No, porque todo lo es tiene, que no, pero sí, 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 pero lo que decíamos al principio, nosotros estamos muy lejos de Brasil por lo que hablábamos del consumo interno de los granos. No, no solamente, bueno, eh, tenemos mucho lugar para crecer, para darle valor agregado a esos 5 productos que nosotros utilizamos para exportar. Quiere decir, bueno, tenemos una hay, agroindustria chiquita comparada con Brasil, ¿no? bueno, hay un caso muy importante, Matías, para un ejemplo. En el 2015 el etanol en Córdoba no existía. Se Ah, implementaron los cortes con el sí, etanol en base a maíz. Nosotros veníamos produciendo en Argentina etanol en base a caña de azúcar. Era todo 100% caña de azúcar. Y hoy el ujú, etanol en base a maíz es más grande, o sea, representa más que el de caña de azúcar. Y en Córdoba es la principal actividad demandante de maíz de la provincia, con casi más de 1 millón de toneladas. Entonces, con eso vos estás consumiendo más maíz en origen, teniendo una industria etanolera, sustituyendo exacto, importaciones. Entonces, hay un largo exactamente. camino, pero bueno, eso necesitan reglas porque también los precios están regulados por el Estado. Entonces, si una empresa va a hacer una inversión millonaria, necesita después tener certidumbre de cuál puede ser su Exactamente. ingreso para poder invertir y que no tener una industria perdida y tener un costo hundido en una empresa que después no da rentabilidad, ¿no? Ahora, por qué no tomó vuelo el biodiesel? Porque hubo un aflorecimiento de plantas hace 5, 6, 7 años atrás, plantas locales en el interior, en donde, bueno, sacaban el aceite, hacían su biodiesel, vendían la harina de soja internamente como proteína para feedlot, para tambo, para porcino. ¿Por qué no tomó vuelo el Y yo creo biodiesel? que principalmente por las cuestiones regulatorias, porque también el etanol está estancado ahora. O Ah, sea, depende muchísimo de los cortes. Hoy Córdoba, por ejemplo, está impulsando una ley de autoconsumo de biocombustible donde está el biodiesel, pero sí, como eso está regulado a nivel nacional, uno no puede producir, por ejemplo, y venderlo para consumir. Por ejemplo, no podríamos poner una estación de servicio acá en Córdoba que se tenga etanol por ejemplo, al 25% por más que los autos lo aguanten. Por eso depende de una regulación del Estado que dice que hasta el sí, 12% tiene que ser maíz. sí, sí, sí. Entonces, esas son regulaciones del Estado Nacional que obviamente hay que ponerse de acuerdo. Y también hay un lobby petrolero atrás que obviamente no le conviene porque le quita mercado, le quita una cuota de mercado al petróleo. Al También tengamos en petróleo, tal cuenta que cual. tenemos vaca muerta, todas las perspectivas que hay con ese Eh, sentido, que también hacen que, bueno, ya también vos te tenés que eficientizar para poder competir con un petróleo potencialmente más barato en el futuro. Más Esas son barato. todas cuestiones para ver. O por ejemplo en Estados Unidos, que está regulado el etanol y que Sí. ellos, la mitad del maíz que tienen es para etanol, o sea, hay toda una industria que nació a partir de esa regulación. Y por Bueno, eso producen tanto maíz. sí, a partir de esa regulación se cumplió el sueño de mi abuelo que siempre decía, el campo es el futuro. Fíjate vos que una hectárea en Córdoba de $800.000 pasó a valer, entre 800 y $1.200 pasó a valer 10.000, $12.000, justamente por las reglamentaciones americanas de obligar a consumir biocombustibles. Quiere decir, eso revaluó las tierras en el mundo. Sí, y acá yo creo que eso, y van a subir mucho más, porque tenemos las tierras que son finitas y que están Exacto. castigadas. El valor de la tierra refleja el castigo de los derechos de exportación, porque
a ver, el valor de la tierra, el valor de mis futuros ingresos que puedo obtener en base a producirla. Entonces, si cambiar Explícame esa eso. ecuación, Repetime ese concepto no, que pues, no. a ver, por ejemplo, si yo te digo a vos, ¿cuánto vale Sí, Messi? Ponele. sí, Vos me decís, vale, no sé, 500 millones de dólares, pero ¿por qué vale sí. eso? ¿Por qué el flujo Porque no hay futuro de otro. ingresos? No, y porque además yo comprándolo me va a permitir generar esos ingresos, ¿me entendés? O Ah, sea, ok. una empresa vale por los ingresos que me va a permitir generar. Ok. Entonces, por eso, si el valor está castigado, si yo puedo generar menos ingresos, porque ese activo está castigado, vale menos. Por eso también Exacto. tuvimos un aumento, cuando empezó a aumentar la rentabilidad del agro, los valores de los campos empezaron a subir también, como vos decís, pues tener un recurso que Exactamente. es finito, entonces no podemos crear más tierra. Donde podemos No. crecer en productividad, pero las tierras son finitas. Exacto. Sí, señor. Sí, señor. Este, bueno, Gonzalo, hemos cumplido la hora. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sé que estás apretado con muchísimo trabajo. Te agradezco esta participación, esta colaboración, que me hayas aguantado con mis preguntas. Quiero agradecer a todos los participantes, a la Universidad Blas Pascal por brindarnos este espacio y a todos los participantes. Y bueno, está de más invitarlos a que evalúen las propuestas que tiene la universidad en cuanto a diplomatura y maestría en agronegocios. Gonzalo, te doy la última palabra y nos vamos despidiendo. Bueno, Mati, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tenerme presente y por haberles compartido un poco de lo que sé y en lo que trabajo y espero que les haya sido útil. Y bueno, los esperamos a los que se sumen en la maestría ahí, donde estaremos profundizando mucho más todos estos conceptos. Así que muchas gracias, Mati, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a vos, Gonzalo. Este, Pamela, no sé si ya podemos cortar con la grabación y agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.